anatómico en forma de un cilindro aplastado, o sea, como el tubo de la crema de dientes, una estructura cilíndrica aplastada que contiene una serie de órganos. En su gran mayoría, lo que hay dentro del abdomen pertenece al sistema digestivo, pero también hay órganos de la vía urinaria, están los riñones, hay algunos órganos del sistema endocrino como las glándulas suprarrenales, tenemos grandes vasos como la aorta y la cava inferior, un sistema venoso que vamos a ver también mañana, el sistema venoso portal hepático, vamos a tener nervios formando plexos, por ejemplo el plexo lumbar que inerva el muslo, vamos a tener un plexo que vamos a estudiar también la otra semana que es el plexo solar o plexo celíaco, una cantidad de estructuras, pero en su gran mayoría lo que hay dentro del abdomen son vísceras. ¿Y cómo se llama la rama de la anatomía que estudia las vísceras? No vayan a decir viscerología. Osteología, huesos. Dermatología, piel. Neurología, sistema nervioso. Y vísceras es placnología. El estudio de las vísceras se denomina placnología. De las vísceras en general, ya si son digestivas, abdominales, gastroenterología, por ejemplo. Pero el estudio en general de cualquier víscera del cuerpo humano lo hace la esplagnología. O sea que nos vamos familiarizando. Si aparece un término que son nervios esplágnicos, entenderemos que un nervio esplágnico tiene como destino una víscera. Pero luego, eso es otra historia que estaremos hablando. Entonces, eso es el abdomen. Es un segmento anatómico en forma de cilindro que limita arriba ¿con quién? Con el tórax y están separados por el músculo diafragma. O sea que yo puedo decir que el músculo diafragma es el piso de la cavidad torácica y el techo de la cavidad abdominal. Y abajo, con la línea terminal que lo separa de un hueco. ¿Cómo se llama ese hueco por debajo del abdomen? Donde está la vejiga, el útero, la próstata, pelvis. El abdomen hacia abajo se continúa con la pelvis. Solo que entre el tórax y el abdomen se interpone el diafragma que los separa. Entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica no se interpone nada. Están comunicados por un anillo que se llama línea terminal. Lo que vamos a revisar primero son entonces, los límites del abdomen, las regiones, la pared posterior, la pared abdominal de la parte anterolateral, o sea, adelante y a los lados, y por último el canal inguinal. Para que nos ubiquemos en la diapositiva, esta línea azul vertical, esta línea aquí representa el eje longitudinal del abdomen. Entonces podríamos decir que la cavidad abdominal tiene un polo superior y el polo superior de la cavidad abdominal está en el músculo diafragma. ¿Cómo se le llama a la parte central del músculo diafragma? El centro tendinoso del diafragma, conocido como el espejo de von Helmont. Centro tendinoso del diafragma. ¿Qué órgano descansa sobre el centro tendinoso del diafragma? Por encima. ¿Qué hace parte del mediastino medio? El corazón. ¿Listo? Entonces, el centro tendinoso del diafragma representa el polo superior. Y miren, esto acá es un cartílago fibroso. ¿Cómo se llama el cartílago fibroso? El cartílago de la sínfisis púbica. Ese es el polo inferior de la cavidad abdominal. Entonces la cavidad abdominal tiene un polo superior en el centro tendinoso del diafragma y un polo inferior en la sínfisis púbica. Por lo tanto, todo esto aquí, todo esto sería cavidad abdominal. Por debajo, la cavidad, en color verde, la cavidad pélvica. Y no es que estén separadas, están comunicadas a través de la línea terminal. Ahí estamos viendo la línea terminal
Esas se las va a explicar mejor mi compañera Estefanía cuando lleguen a geniturinario, pero vamos recordando estructuras. Allí donde está el puntero, ¿qué estructura estoy señalando? ¿El promontorio qué? Sacro, porque está el promontorio del oído medio derecho e izquierdo que lo hace la primera vuelta de la cóclea. Entonces, ese es el promontorio sacro. A los lados del promontorio sacro, aquí y acá, ¿qué tendríamos? Las alas del sacro. Esta articulación, sacro ilíaca. La línea arcuada, la eminencia iliopúbica, que es el mismo techo del acetábulo, el ramo superior del pubis o pecten del pubis, el borde superior de la sínfisis púbica, y retornamos al lado contrario. Entonces, esto es el concepto de línea terminal. El hueco que queda por debajo de la línea terminal sería pelvis simplemente, o los ginecólogos le van a llamar la pelvis verdadera o la pelvis menor. Por ahora nosotros le vamos a llamar simplemente pelvis. Esa cavidad abdominal que contiene órganos, vasos sanguíneos y nervios tiene algo en común, que todas esas estructuras son blandas. El hígado es un órgano blando muy vascularizado, estómago, intestinos, órganos de consistencia blanca y huecos. Entonces, ¿qué hay que hacer con todos esos órganos? Protegerlos. En el tórax la protección es más efectiva, porque en el tórax hay costillas, esternón, cartílagos costales, pero en la pared abdominal la protección o las paredes son netamente tejidos blandos. Entonces, todo lo que hay formando pared abdominal son tejidos blandos. Y vamos a empezar con la pared abdominal posterior. ¿Listo? Entonces, en la pared abdominal posterior voy a describir esa pared de medial a lateral. Entonces, pensemos por lo más fácil que ya conocen aquí. ¿Esto qué sería? La columna lumbar. ¿Cuántas vértebras? 5 vértebras. Ahí están, por ejemplo, señalados los cuerpos de las vértebras lumbares. En medio de esos cuerpos, ¿qué estructura allí? Los discos intervertebrales. Entonces, ese es el eje de la pared posterior del abdomen. Entonces, en la pared posterior del abdomen, sobre la línea media, la columna lumbar con sus respectivos discos intervertebrales. No hay ningún problema. Vamos a recordar locomotor. Entonces, locomotor, dice la teoría, en los bordes anteriores de las apófisis transversas o costiformes de las vértebras lumbares, así como en la cara lateral de los cuerpos, se origina el músculo psoas ¿qué? Mayor, el cual desciende hacia el miembro inferior y se inserta en el trocánter menor del fémur. Entonces lo tenemos aquí. Entonces, este es el músculo psoas mayor. Entonces, se está originando de la columna lumbar. Y lateralmente a la columna lumbar hay un músculo que se origina en el labio interno de la cresta ilíaca y asciende a la última costilla y a la apófisis transversa de la vértebra T11. ¿De qué músculo estaríamos hablando? El músculo cuadrado lumbar. Entonces tendríamos medialmente psoas mayor, y aquí, y lateralmente a psoas mayor, músculo lumbar cuadrado o músculo cuadrado de los lumbos. Eso es pared abdominal posterior. ¿Qué órgano creen ustedes que estaría descansando por delante de estos músculos? Antes, el intestino delgado estaría mucho más alejado hacia adelante, pero hay un órgano que está prácticamente acostándose sobre ellos, que no es de este sistema. Los riñones. Por eso, cuando el cirujano va a operar el riñón, al riñón entenderemos que es más fácil operarlo de atrás hacia adelante. O sea, el riñón se opera por lumbotomía, en sentido postero anterior.
Listo. Tenemos ya entonces el primer punto. Pared abdominal posterior. Entonces, de medial a lateral, columna lumbar, es decir, las vértebras y sus discos intervertebrales. Lateralmente a la columna lumbar, músculo psoas mayor. Y lateralmente al músculo psoas mayor, el músculo lumbar, cuadrado de los lumbos. Esos son los 3 elementos de pared posterior del abdomen y no tiene ninguna ciencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dividir el abdomen, y el abdomen está dividido en 9 regiones. Es un error decir que el abdomen se divide en 9 cuadrantes. Si fueran cuadrantes, pues no serían 9, serían 4. Entonces tiene 9 regiones. Entonces vamos a hacer de cuenta que el abdomen es una casa de 3 plantas: planta baja, planta media y planta alta. Empecemos de arriba hacia abajo. Entonces, la planta alta o la parte alta del abdomen es la región del epigastrio y de los hipocondrios. Debajo de las costillas y cartílagos costales, lo llamo hipocondrio, porque a ese nivel todavía tenemos protección. Entonces, hacemos lo siguiente: el punto exactamente allí, donde quedó el puntero, ese sitio donde quedó el puntero, le vamos a llamar reborde costal inferior. Nosotros no lo podemos tocar, la parte más baja del torso hacia adelante. Ese es el reborde costal inferior, y eso es lo que van a ver con el profesor Wilmer. En la clase de semiología ya les indicaremos que hay que traer para ese un fonendoscopio por grupo. Entonces, uno trae, ubica aquí, el reborde costal inferior. Entonces, hay un reborde costal inferior en el lado derecho, otro reborde costal inferior en el lado izquierdo, e imaginariamente los unimos. Y cuando unimos los 2 rebordes costales inferiores, aparece esa línea que se llama el plano subcostal. El plano subcostal une los rebordes costales inferiores. Y a los lados, ¿qué nos van a quedar? Hipocondrios. Y en el medio nos va a quedar epigastrio. Epi, arriba, gastro, estómago. ¿Qué estructura ósea estamos señalando allí? La espina ilíaca anterosuperior, que también es palpable, siendo el punto de referencia por donde pasa la correa. De espina ilíaca anterosuperior derecha, espina ilíaca anterosuperior izquierda, que son parte del hueso coxal. Si trazamos una línea entre las 2 espinas ilíacas anterosuperiores, obtenemos un plano que se llama el plano transespinal anterior, que ahí le están llamando intertubercular, y a pesar de que es una imagen de Gray, no se llama intertubercular porque inter es entre tubérculos, y eso no es ningún tubérculo. Entonces se llama el plano transespinal anterior. Entonces, plano transespinal anterior es la línea entre las 2 espinas ilíacas anterosuperiores. Se llama así. Nos ubicamos en el ombligo. Todo lo que rodea el ombligo le vamos a llamar mesogastrio. Y a los lados del mesogastrio, flancos. Meso en el medio. Por debajo del mesogastrio, hipogastrio. Y a los lados del hipogastrio, fosas ilíacas. Yo les doy la descripción clínica y ustedes me dicen qué región abdominal. Paciente que ingresa a urgencias ginecológicas con 14 semanas de gestación, refiere sangrado y dolor bajito de abdomen en hipogastrio. Paciente con sospecha de inflamación en el punto de inserción del apéndice, siente dolor a la palpación en la parte inferior baja y derecha del abdomen, la fosa ilíaca derecha. Paciente con antecedente de traumatismo hepático en la parte alta y derecha del abdomen. Hipocondrio derecho. Paciente con sensación de distensión abdominal por llenura. Mesogastrio. Paciente que refiere ardor en la boca del estómago. Epigastrio.
epigastrio. Paciente que refiere dolor de vaso. Hipocondrio izquierdo. Paciente con dolor a la palpación en las partes centrolaterales del abdomen. Flancos. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces ahí tenemos lo que acabamos de describir. Según ese dibujo, el estómago, ¿qué regiones ocupa? El epigastrio, ¿y qué más? Según esa diapositiva, el hígado, ¿qué regiones ocupa? Hipocondrio izquierdo, derecho, alcanza a llegar al izquierdo, un pedacito. Ocupa totalmente el hipocondrio derecho, totalmente. Una parte del epigastrio y una pequeña parte del hipocondrio izquierdo. Pregunta, ¿por qué el hígado de los recién nacidos es más grande? ¿Por qué los menores de un año, los niños menores de un año y niñas son bien perdigones? Porque tiene función hematopoyética. Por la función hematopoyética, antes de ser suplida por la de la médula ósea roja. Muy bien, esa es la razón. ¿Listo? Las mismas regiones, no hay lío. Entonces les dice a ustedes, les dicen en el rote de está en el décimo semestre, y les dice el profesor de la rotación de cirugía: vamos a hacer una cirugía por laparoscopia, vamos a hacer una apendicectomía y vamos a hacer una incisión exactamente en el borde inferior del ombligo. ¿Qué región? En el mesogastrio. Si él les dice, vamos a operar, vamos a hacer una incisión laparoscópica para una colecistectomía y vamos a cortar exactamente por debajo del reborde costal inferior derecho, en el flanco, en el flanco. Eso si es por debajo del reborde ya sería el flanco. ¿Listo? Este es otro patrón de división que sería por cuadrantes. Esos sí son 4. Entonces miren que para cuadrantes se utiliza la línea media, que es la línea del plano sagital, y se utiliza esa línea transversal que se llama plano transumbilical porque pasa a través del ombligo. Entonces colocamos como referencia el ombligo y trazamos una horizontal que pase por el ombligo. ¿Y el ombligo con qué vértebra queda alineado? Con la cuarta vértebra lumbar. Siempre el ombligo va a estar alineado con el L4. Hay que recordar que el músculo diafragma tiene 3 aberturas. ¿Cómo se llaman esas 3 aberturas? Hiato esofágico, uno, del otro, el hiato aórtico y foramen para la vena cava inferior. Tiene 3 aberturas: el foramen para la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. ¿Verdad? La pregunta: ¿saben qué es un hiato? O sea, ¿tienen clara la diferencia entre un foramen y un hiato? ¿Cómo es la vuelta? Dale. Que los hiatos están parcialmente abiertos, los forámenes están cerrados. Los hiatos parcialmente abiertos, forámenes totalmente cerrados. Sí, ese es, son de esa característica. Hagan de cuenta que ustedes se van a colocar una bufanda. Cuando uno tiene la bufanda, uno empieza a enrollarla alrededor del cuello. Ahí está formando un hiato.
Esto sería un hiato. Pero si una persona se va a colocar una ruana, la ruana sí tiene un hueco por donde entra la cabeza hasta el cuello. Ese sería el ejemplo de un foramen. O sea que un foramen es una verdadera perforación, es un orificio, un hueco. Mientras que un hiato no es un hueco. Un hiato es cuando una estructura se enrolla alrededor de otra, como la bufanda. La bufanda no viene rota, sino que la persona se le enrolla. Esa es la diferencia. Ahí está mirando usted la arteria aorta, va a ser la protagonista de la clase de mañana o del jueves, no recuerdo. Entonces, esta es la arteria aorta. Entonces ven ustedes cómo la arteria aorta abdominal está pasando a través de un hiato que está formando el diafragma, que es el hiato aórtico, con que este queda alineado con la vértebra T12. El del esófago con la vértebra T10. Vamos a mirarlo aquí. El de la aorta con la vértebra T12. El del esófago con la vértebra T10. Pero volvamos al de la aorta, al hiato aórtico. Según esa diapositiva, vamos a mirar bien. Por el hiato aórtico, pues por supuesto va a pasar la aorta descendente, que va a pasar de ser aorta descendente torácica a aorta descendente abdominal. Pero, ¿qué otra cosa pasa por el hiato aórtico además de la aorta? Ahí está señalado. El conducto torácico. Entonces, por el hiato aórtico pasan dos estructuras: la arteria aorta descendente y el conducto torácico. Ahora, la pregunta, ¿qué es el conducto torácico? Es un vaso linfático. Entonces, se los explicará mi compañera Diana Marcela cuando lleguen al sistema hematopoyético. Conducto torácico. El conducto torácico nace de una bolsa con linfa que se llama la cisterna del kilo, la cisterna Becker, que está por detrás de la aorta. De todas maneras, eso en irrigación, hablamos algo de eso mañana. El otro hiato es el hiato para el esófago, que se llama hiato esofágico. Ese con qué vértebra queda alineado, con T10. Y se llama hiato esofágico porque pasa el esófago, pero no pasa solo. Pasa el esófago con dos nervios, uno que se coloca por delante y otro que se coloca por detrás. ¿Cómo se llaman esos nervios? Décimo par craneal, ¿cómo se llama? Entonces hay un vago derecho y un vago izquierdo, porque el uno baja a la derecha y el otro baja a la izquierda. Pero cerca del hiato esofágico, ¿qué hace el nervio vago izquierdo? Se coloca por delante del esófago. ¿Y qué hace el vago derecho? Se coloca por detrás del esófago. Entonces ahí ya no les podemos llamar vago derecho izquierdo, porque si hay uno por delante y otro por detrás, significa que uno es anterior y otro, pues entonces no llaman vagos, se llaman troncos vagales anterior y posterior. Entonces, por el hiato esofágico pasa el esófago y los dos troncos vagales, el anterior y el posterior. El anterior y el posterior. ¿Quién forma el tronco vagal anterior? El vago izquierdo. ¿Y quién forma el tronco vagal posterior? El vago derecho. Y todo eso pasa por ese hiato. Y voy a dejar el puntero sobre la vena cava inferior. Hay una sola vena cava inferior y está al lado derecho. Pero recuerden, ella ya no pasa por un hiato. Ella tiene que romper el centro tendinoso del diafragma. Y si lo rompe, pues ahí queda un hueco. ¿Y cómo se llama ese hueco? Foramen para la vena cava inferior. El foramen para la vena cava inferior por donde pasa la vena inferior. Pero según la diapositiva, no pasa la vena cava inferior solita. ¿Quién la está acompañando? El nervio frénico derecho. Entonces, por el foramen para la vena cava inferior pasa el nervio frénico derecho. La otra semana que veamos inervación autónoma, vamos a hablar del asa memorable de Grisberg, que solamente está en el lado derecho. O sea que ahí interviene el nervio frénico derecho.
Ok, perfecto, nada diferente a lo que hemos dicho. Lo que nos está diciendo la diapositiva es que esa arteria aorta abdominal, miren, está dando ramas para la pared abdominal posterior, o sea, para la columna lumbar, para el músculo psoas mayor y para el músculo cuadrado de los lumbos. La pared abdominal posterior está irrigada por estas arterias. Se llaman arterias lumbares. Entonces, la pared abdominal posterior está irrigada por las arterias lumbares. Y son 4 arterias lumbares, 4 derechas y 4 izquierdas. Entonces, juguemos a hacer un glóbulo rojo. Entonces vamos a colocar un glóbulo rojo dentro del ventrículo izquierdo del corazón. Colóquenlo en la vieja. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo hace sístole, ese glóbulo rojo, ¿hacia dónde es expulsado? ¿Hacia la aorta qué? Ascendente. ¿Y qué hay entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente? La válvula aórtica, que es una válvula semilunar. ¿Ok? Entonces, ventrículo izquierdo, válvula aórtica o válvula semilunar izquierda, aorta ascendente, callado o arco aórtico. Y vamos a llevar ese glóbulo rojo hasta el músculo cuadrado de los lumbos. Derecho. Siga. Aorta descendente. Aorta descendente. Primero, torácica. Luego, aorta descendente. Abdominal. Sigan. Vamos a llevarla hasta el cuadrado de los lumbos derecho. Arteria lumbar derecha. ¿Y llegamos? Ya. Así como hay arterias lumbares, hay venas lumbares. Solo que mientras las arterias lumbares salen de la aorta, las venas lumbares ¿en dónde desembocan? En la cava inferior. Entonces, las venas lumbares desembocan en la cava inferior. Por ejemplo, aquí está la cava inferior, que acá abajo llega la primera vena lumbar, un poquito más arriba, la segunda, la tercera y la cuarta, tanto derechas como izquierdas. Entonces, las 4 venas lumbares de cada lado van a buscar la cava inferior. Pero antes de eso, ¿qué hacen las venas lumbares entre ellas? Se van anastomosando. Entonces se anastomosa la cuarta con la tercera con la segunda, ¿cierto? Y luego con la primera. Entonces se anastomosan las venas lumbares del lado izquierdo y se anastomosan las 4 venas lumbares del lado derecho antes de que estas desemboquen en la cava inferior, que sería lo que vamos a ver acá. Entonces, un repaso de cardio. Entonces, miren aquí. Venas lumbares, ¿sí las están viendo, cierto? Miren, aquí se están anastomosando entre ellas. Acá lo vemos. Se están anastomosando entre ellas paralelo a la cava inferior. Y a esa anastomosis le llamamos vena lumbar ascendente. Entonces, ¿cuántas venas lumbares ascendentes tenemos? 2. La derecha y la izquierda. Las 2 venas lumbares ascendentes están paralelas ¿a quién? A la cava inferior. Y si yo les pregunto, ¿cómo se forma la vena lumbar ascendente? La anastomosis de las 4 venas lumbares de abajo hacia arriba, por lo llamar lumbar ascendente. Es la anastomosis de las 4 venas lumbares de abajo hacia arriba, pero antes de que estas desemboquen en la cava inferior. O sea que cuando una vena lumbar va a llegar a la cava inferior, la sangre, una parte de la sangre va a la cava inferior y otra parte de la sangre se va por la vena lumbar ascendente. ¿Sí queda claro el concepto? Ok. ¿Cómo se llama la vena que hay por debajo de la última costilla? Prefijo que signifique por debajo. Hipo. Sub. Entonces, ¿cómo se llama la vena que hay por debajo de la última costilla? Vena subcostal. Entonces, hay 2 venas subcostales, la derecha y la izquierda. Hay 2 venas lumbares ascendentes, la derecha y la izquierda. Entonces, en el lado derecho, la vena lumbar ascendente derecha se une con la vena subcostal
derecha. Y nace una vena que se llama ácidos. ¿Listo? La vena lumbar ascendente derecha se une con la vena subcostal derecha para formar la vena ácigos. La vena ácigos. ¿Cuántas venas ácigos hay? Una sola. Y ustedes no tienen que decir vena ácigos derecha porque siempre va a estar en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo también hay vena lumbar ascendente izquierda y también hay vena subcostal izquierda. ¿Qué hacen? Se anastomosan. Cuando la vena lumbar ascendente izquierda y la subcostal izquierda se unen, ya no le llamamos vena ácigos, le llamamos vena hemiácigos. O sea que la vena hemiácigos siempre está en el lado izquierdo y ácigos en el lado derecho. Entonces, vena ácigos y hemiácigos. Entonces recuerden, ¿por qué se caracterizan estas dos venas ácigos y hemiácigos? Porque están paralelas ¿a quién? A la cava inferior y llevan sangre en contra de la gravedad. El resto ya se lo saben, ¿cierto? ¿Dónde desemboca el hemiácigos? En la ácigos. Y la ácigos en la cava superior. Lo vemos mañana con sistema de no soportal hepático. Porque si no, no van a entender cómo se forma un hemorroides o unas varices umbilicales. ¿Listo? En esta segunda parte de la clase, dime. Dice que desde la hemiácigos va a la ácigos y de la ácigos a la cava superior. Superior. Gracias. Hemos descrito pared abdominal posterior. Ahora vamos a describir la pared abdominal anterior y lateral. Pregunta: cuando yo digo pared abdominal anterior, ¿a qué regiones me refiero? Mesogastrio, epigastrio, hipogastrio. Y cuando yo digo pared abdominal lateral, ¿a qué me refiero? A los flancos. A los flancos del abdomen. Entonces, vamos a empezar mirando la pared abdominal en los flancos, sea derecho o sea izquierdo. Todavía estamos viendo los flancos del abdomen. Como en cualquier parte del cuerpo humano, ¿cuál es la primera capa? Piel. Hay piel. En el abdomen hay piel. Si levantamos esa piel, ¿qué después está? Grasa. Tejido celular subcutáneo, o le pueden llamar en histología hipodermis. Entonces, el primer plano en toda la abdomen será la piel. Segundo, tejido celular subcutáneo. Después de retirar esa grasa que está pegada a la piel, aparece una capa de grasa bastante generosa dependiendo de la edad y del sexo. Se llama la fascia adiposa de Camper. La fascia adiposa de Camper. Esa es la grasa del abdomen. Sería nuestra tercera capa. Si removemos esa capa adiposa de Camper, aparece entonces al fondo una hoja resistente, una fascia. Una fascia que es la fascia fibrosa de Scarpa. Entonces, ¿qué hay de diferente entre la fascia de Camper y la de Scarpa? Pues que la de Camper es de consistencia adiposa y la de Scarpa es fibrosa. Cuando digo fibrosa, pues es tejido conectivo denso. La otra es tejido conectivo adiposo. En cualquier parte, sea epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, flancos y fosas ilíacas, esas capas son las mismas: piel, tejido celular subcutáneo, fascia adiposa de Camper y fascia fibrosa de Scarpa. Pero nos vamos a quedar ahora solamente en los flancos. Según esa diapositiva, en los flancos hay tres músculos, uno cubriendo a otro. El más superficial, el músculo oblicuo externo del abdomen. ¿Ese cuál cubre?
Al oblicuo interno del abdomen. ¿Y el oblicuo interno del abdomen a quién cubre? Al transverso del abdomen. Que es lo que estamos viendo aquí. Entonces miren, el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. O sea que si un paciente le pegan una puñalada en un flanco, esos tres músculos se van a ver comprometidos, más las 4 capas superficiales que hay. De esos 4 músculos, ¿cuál es el más profundo? ¿Cómo se llama la envoltura de tejido conectivo que rodea al hueso? Periósteo. Envoltura de tejido conectivo para el cartílago. Pericondrio. Envoltura de tejido conectivo para el músculo. Fascia, que es diferente a aponeurosis. Entonces, ok. Y los músculos están cubiertos, una fascia superficial y otra fascia por dentro. Según ese dibujo, ¿cómo se llama la fascia que cubre por dentro el músculo transverso del abdomen? La fascia transversalis. Ustedes la pueden ver aquí. Entonces miren, este es el músculo, el más profundo, aquí, el transverso del abdomen. Y este reborde de color verde representa a la fascia transversalis. Lo estaría tapizando por dentro. Después de la fascia transversalis, ¿qué aparece? La fascia extraperitoneal, que es grasa. Por eso se puede llamar grasa extraperitoneal. Y luego aparece una membrana bastante resistente. Peritoneo parietal anterior. Cuando el paciente nos llega a urgencias con una herida por arma cortopunzante, lo primero que tenemos que determinar es qué tan profunda es la herida, porque ahí es donde usted toma la decisión si maneja el paciente por urgencias o si hace interconsulta con cirugía para que el paciente suba al quirófano. Entonces, generalmente a estos pacientes que van aquí con su puñalada, entonces uno les explica que les va a doler. Yo siempre a los pacientes díganles la verdad, le va a doler. Si a usted le llega un paciente apuñalado a las 3 de la mañana, no le está llegando cosa buena, le está llegando un ladrón, un atracador, un vicioso, un gamín. Y si hay 8 o 10 personas esperándolo afuera de urgencias, evacúe el servicio rapidito antes de que le vuelvan su mierdero. Entonces es mejor. Entonces, a esos pacientes le explican, porque en el momento que usted diga no le duele y le duele, empieza usted a tener, le va a doler, pero tenemos que hacerlo porque dependiendo de la gravedad, usted necesitaría ir a cirugía. Entonces se le explica al paciente, usted le coloca el guante, se coloca solución salina y le dice al paciente, tome aire profundo, llene los pulmones. Entonces cuando el paciente toma aire, usted le mete el dedo con fuerza por la herida. Si usted mete el dedo por el ojal de la puñalada y el dedo le rebota, significa que no está roto el peritoneo. Y si no está roto el peritoneo, consideramos que la herida es una herida no penetrante de abdomen. Colóquele los puntos que tenga que colocarle, el analgésico y mande al cliente para la casa lo más rápido que pueda. Pero si el dedo pasa derecho, es porque el peritoneo ha sido injuriado, o sea, el peritoneo ha sido perforado, o sea que hay penetración a la cavidad abdominal y no sabemos qué haya pasado allá adentro, si haya perforado intestino, estómago, hígado, no sabemos si hay hemorragia, no sabemos qué hay. El paciente tiene que ir a cirugía. Bueno, equipo, entonces en este momento yo procedo a retirarme para esa reunión que espero que no me tome más de 1 hora. Yo vuelvo. Van a entrar por favor a Bright Space y ya encuentran la actividad. Se van a valer de la información que les he dado hasta el momento, de los videos que les colgué. Pueden trabajar en grupos como quieran, pero la actividad la tienen que cargar individual.
por esta actividad, la vamos a valer como un quiz. La vamos a valer como un quiz. Pero además de ese quiz, esta actividad les va a dar 2 décimas para el parcial, pero si sacan 5. O sea que si en esta actividad sacan 5, en el parcial de anatomía, si se sacaron 4,7, yo les subo a 4,9. Pero si se han sacado aquí 5, si sacan 4,9 no les doy nada. Tiene que ser 5. ¿Cómo dices? O sea que ya no tendrían 5 décimas, ya tendrían 7. ¿Cómo? Un intento más el segundo. Si hace 2 intentos, el segundo. Si hace el primer intento y saca 5, y usted dice porque yo y sacó 4 o 5, se califica. Si van a utilizar los 2 intentos, el sistema lo configuré para el segundo intento. O sea que mi sugerencia, si en el primer intento sacarían 5, ¿están seguros que sacan 5? No hagan un segundo intento. ¿Cuál es el lío? Que hay preguntas abiertas y él no les va a dar la nota. ¿Cuál? Pero ustedes no van entendiendo. No, lo importante es que yo no tengo ni idea. ¿Ya lo subieron? Pues yo creo que lo subieron. Porque a mí los superiores no que los temas se vean y que la explicación sea corta independientemente de todo. Entonces yo no consideraría necesario que lo repitan ese ¿qué pasa? Exacto. Que usted diga que esto pasa frente al derecho de eso y diga y que en efecto se vea eso, cuando esté pensando. ¿Listo? No, yo no si me ayudan los vamos.